Buenas, mi nombre es Diana Hernández y en este momento les voy a hablar sobre lo que es la soberanía. Bien, la soberanía es el poder político supremo que corresponde a un Estado independiente sin interferencias externas. En teoría, la soberanía es un término sustantivo en donde se le adjudica todo el poder a los pertenecientes a una nación, en este caso nosotros los individuos, ¿sí? Se nos otorga el poder absoluto para poder tomar decisiones en diferentes estados gubernamentales. Dice que la soberanía no es un poder limitado, pues los derechos humanos son a la vez su frontera natural y su razón de ser. Bien, dentro de las características más importantes de la soberanía encontramos, primero, es el poder máximo en una nación, ¿sí? Como lo dice muy bien y muy claro aquí, al ser el poder máximo de una nación, pues no hay un poder por debajo de ella, ya que ella pues representa todo el colectivo de una nación. Es un poder primigenio, es decir, que la soberanía es un poder en sí y no necesita de otro poder o de otro mandato para que él pueda ejercer el poder. Es una e indivisible. La soberanía pertenece a una nación, ¿sí? Pertenece a la nación en general, no a un individuo. ¿Quiénes conforman la nación? Pues nosotros los individuos. ¿Y qué hacemos? Nos compartimos la soberanía los unos a los otros, pero no nos podemos adjudicar la soberanía como autoridad individual. La soberanía es inalienable e imprescriptible. La soberanía no se puede ceder. Es algo con lo que ya nacemos y tenemos en el momento que somos individuos que pertenecemos a una nación. Un ejemplo de ello, un caso sería que nosotros no podríamos ceder la soberanía de nación a otra, aún así que el gobierno o los mismos individuos o personal de una nación lo acepten, pues no se podría. Además de ello, la soberanía no es temporal, no cambia en el tiempo, no cesa, no vence, no caduca. Tampoco puede cambiar ni cambia según el gobierno en el que ella esté. Si este gobierno tenía ciertos parámetros en cuanto a la soberanía, llega otro gobierno, entonces él va a cambiar estos parámetros porque no están con las convicciones a las que el gobierno viene a establecer. No. La soberanía simplemente es estable y permanente. No va a cambiar hacia el régimen en el cual ella esté, cambie. Pertenece al pueblo, sí, como lo dijimos anteriormente. La soberanía pertenece a la nación está compuesta por el pueblo. En la antigüedad, los monarcas eran quienes tomaban las decisiones en todas las leyes y las abolían también, ¿sí? Aunque ellos tenían ciertos limitantes. Pero en la actualidad, sea monarquía o sea nación, la soberanía le pertenece al pueblo. Por último, esta se fundamenta en un régimen jurídico. ¿Sí? Todos los países fundamentan su régimen jurídico en cuanto a la soberanía de acuerdo a la ley que ellos tengan establecidas, como la Constitución. Las constituciones y demás leyes, ellas permiten o muestran cómo se va a ejercer esa soberanía, ¿sí? Y cómo va a actuar en las personas. También le presta al gobierno, al Estado, todas las herramientas necesarias para que él sepa cómo ejercer esta soberanía. Además de ello, también para que sepa cómo defenderla ante cualquier imprevisto o violación de la misma. Según la legislación, como lo veníamos diciendo anteriormente, en este caso la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 5 nos indica: la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en la Constitución, en la ley. Como lo dijimos, la soberanía pertenece al pueblo. Él la ejerce de acuerdo a lo que establece la ley. Directa o indirectamente mediante sufragio por los órganos que ejercen el poder público. Los órganos del Estado emanan la soberanía popular y a ella están sometidos. ¿Qué quiere decir? El gobierno en este caso no es independiente en la toma de decisiones para la soberanía.
Él tiene que estar sometidos a lo que ya está preestablecido. Bien, ahora, como lo dijimos anteriormente, la soberanía tiene mucha relación con lo que es los derechos humanos, ¿sí? Y en los derechos humanos encontramos clases de pactos sobre el mismo, ¿sí? Pactos. Las instituciones internacionales se han encargado a lo largo de los años de defender los derechos humanos de las personas por medio de pactos o tratados. Uno de ellos son los siguientes. La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Esta declaración nos muestra cuáles son las bases de los derechos humanos. La dignidad, la igualdad entre toda la humanidad. Además de ello, en su encabezado, prevé que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en cuanto a los derechos y a la dignidad. También somos pertenecientes de razón y de conocimiento, lo cual nos ayuda a actuar fraternalmente los unos con los otros. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este pacto fue adoptado el 16 de diciembre de 1966 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Entra en vigencia el 23 de marzo de 1976, ¿sí? Y es aceptado ya para el 2012 por 167 naciones. Este pacto básicamente desarrolla todo lo que tiene que ver con los derechos civiles, políticos y las libertades que se muestran en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En su artículo 1 también nos muestra que todos nosotros tenemos derecho a tener, a poseer, a comerciar recursos, no solo materiales, sino también riquezas naturales. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pues este pacto básicamente nos ilustra en cuanto a los derechos humanos que tenemos en las áreas laborales, estudiantiles, en las áreas sociales, en el desenvolvimiento de nuestras vidas, ¿sí? En la salud, que es un área muy importante. Ahora que mencionamos la salud, durante la historia se han mostrado diferentes tratados muy importantes respecto a este tema, ya que es un tema de gran interés. Por eso es menester hablar sobre la Declaración Universal de la Bioética y Derechos Humanos de 2005. Esta declaración nos mostró los derechos que nosotros tenemos como seres vivos a la salud, la importancia de la salud, de velar por una buena salud sin importar las condiciones sociales, étnicas, religiosas, sin hacer distinción alguna entre los seres humanos. La calidad de estar con un buen medicamento para los niños, niñas, adolescentes y mujeres. Aquí nos enseña, nos muestra y nos ilustra que todos nosotros, sin importar nuestras condiciones, somos pertenecientes del derecho a una buena salud. Por último, pero no menos importante, encontramos la Carta Democrática, ¿sí? Básicamente, ¿qué es? Bueno, la Carta Democrática nos muestra los derechos que tienen todos los países americanos en cuanto a la democracia. Además de ello, también las obligaciones que tiene el gobierno para promoverla y defenderla. En sus 28 artículos, esta carta histórica, adoptada el 11 de septiembre del 2001, muestra detalladamente lo que es la democracia y cómo actuar cuando la misma es amenazada. Esta carta ha sido de gran importancia, pero bueno, ¿cuál es su importancia? Primero, muchos gobiernos estaban en la necesidad de buscar una brújula respecto a este tema, el cómo tratar y cómo actuar en el momento en que la democracia se vea violentada o cómo hablar sobre la democracia. Bueno, están dadas instrucciones para el hacer durante alguno de estos inconvenientes que se presenten en alguna nación. Segundo, en la carta también nos detalla y nos muestra específicamente cuáles son los conceptos de democracia, los principales elementos, los elementos esenciales según los países que pertenecen a la organización en los Estados Americanos, ¿sí?
define estas cosas tal cual estos países las habían necesitado. También nos muestra el qué hacer cuando la democracia es acabada totalmente. ¿Cuándo se acaba la democracia totalmente? Bueno, cuando hay un golpe de Estado. Cuando hay un golpe de Estado, no hay democracia. Entonces, si sucede esto, ¿qué debemos hacer? Bueno, recurrir a la Carta Democrática. Pero no solamente la Carta Democrática sirve o funciona cuando ya no hay democracia, sino que ella también nos muestra los elementos que nosotros podemos usar cuando esta es violentada. Por último, pero no menos importante, es que esta carta nos fortalece los fundamentos en cuanto a los fundamentos jurídicos, ¿sí? Nos los fortalece de acuerdo a la democracia. Todos estos puntos son de gran importancia y es menester que nosotros conozcamos cada uno de estos conceptos, pues son muy importantes para el transcurso de nuestras vidas y así aprender que nosotros como ciudadanos somos pertenecientes de muchos derechos. Gracias.